Como ya les explicó Francisco, existen algunos métodos para convertir números complejos expresados en forma polar a números complejos expresados en forma apolar y viceversa. Es decir, de vectorial a cartesiano y viceversa. Primero que nada, yo lo que les voy a explicar es cómo hacer este mismo proceso, solo que en la calculadora, que básicamente les va a facilitar mucho la vida si es que quieren hacerlo en la calculadora, aunque también les recomendaría que lo hagan mucho también en la cuernola, porque si solo lo sabes usar en la calculadora, si bien medio que lo podés razonar para sacarlo, si te dicen hacerlo sin calculadora, es mejor saber hacerlo sin calculadora y con calculadora, así es todo más fácil. Y ante la duda, sabes cualquiera de los dos métodos. Les voy a explicar cómo hacerlo utilizando este manual de PDF, que básicamente es el manual de la FX95MS, que también aplica para la FX82MS, que es la que tienen todos. Creo que Rodrigo es el que tiene una diferente, pero no importa, a él también le sirve. Como primer punto nos dice, los resultados de cálculo se asignan automáticamente a las variables E y F. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, E sería la letra roja que está encima de coseno o de cos. Y F la que está encima de tan, o sea, de tangente. Que ya les voy a explicar bien cómo se utiliza eso. Acá nos da un ejemplo que nos dice convertir coordenadas polares, es decir, un número complejo en forma de vector, cuyo módulo es igual a 2, o sea, R es igual a 2, y su ángulo omega es igual a 60 grados. Y lo que va a hacer es convertir esto a coordenada rectangular, o sea, a la forma de expresión cartesiana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar la calculadora. Vamos a anotar Shift y Pol. ¿Por qué? Porque nosotros queremos Rec, que ya les voy a explicar para qué es Rec y para qué es Pol. Pero necesitamos apretar el Shift para activar el Rec, porque si no, ¿qué pasa? Activamos Pol y sale Pol de una. Por eso necesitamos activar el Shift. Ahora, ponemos el valor del módulo, es decir, R, que acá vale 2, coma, que está acá abajo del coseno, coma, y ahora el valor del ángulo, es decir, el argumento, que vale 60 grados. Cerrás el paréntesis y le das a igual, que es esta tecla de acá abajo a la derecha, que creo que ya la conocemos todos. Entonces, acá, ¿qué es esto? Acá nos da un 1, pero la forma de expresión cartesiana nos da dos números, no solo uno. Esto quiere decir, bueno, básicamente este 1 es la parte real. Para hallar la parte imaginaria, como dice acá, tenemos que apretar RCL más E, perdón, RCL más F, o sea, más tangente. RCL es esta tecla acá, que está arriba del 7 y abajo del menos. Apretamos RCL, tangente, o sea F, y este nos da el valor de la parte imaginaria, que como ven acá es lo que vale I, o sea 1,7320. Y si queremos volver a ver cuánto vale la parte real, porque por alguna razón no la anotamos, porque nos olvidamos o algo así, apretamos RCL coseno, o sea RCLE. Y acá tenemos 1, que era lo que antes habíamos visto que valía la parte real. Bueno, ahora en el siguiente ejemplo vamos a convertir coordenadas rectangulares a coordenadas polares, es decir, el proceso inverso. Acá nos dice que la parte real vale 1 y la parte imaginaria raíz de 3. Entonces, para convertir esto a coordenadas polares, lo que vamos a tener que hacer es esto. Apretamos pol, el valor de la parte real, coma, el valor de la parte imaginaria, en este caso raíz de 3, cerramos el paréntesis y le damos a igual. Acá nos da 2, que como vemos acá abajo, R es igual a 2. Es decir, el módulo es igual a 2. Y si queremos hallar cuánto vale el argumento, o sea, el ángulo, hacemos RCL tangente, que acá nos da 60.
En conclusión, esta i de acá arriba es raíz de 3. Es por eso que funciona. Y nada, eso con respecto a cómo pasar de uno al otro. Si quieren acá, sin ejemplos, les voy a mostrar que es posible hacerlo. Yo les voy a mostrar ahora cómo hacerlo sin ningún ejemplo, para que vean que es posible sin lo que te piden ellos. Que ta. Acá hice dos números complejos. Escribí dos números complejos en la forma binómica y cartesiana en este lado, y en este lado en la forma vectorial, es decir, la forma polar y la forma apolar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer el de la izquierda, es decir, el de la forma apolar. Para pasar de la forma apolar, lo que hacemos es esto. Como ya dije anteriormente, pol, el primer valor, o sea, 4, coma, el segundo valor. Es decir, el primer valor es la parte real, el segundo valor es la parte imaginaria. Esto es muy importante que se lo acuerdan. Igual, nos da 5, que habíamos visto. ¿Qué es 5? Bueno, básicamente este 5 representa el módulo del otro, del número complejo expresado en forma vectorial. Que si se ponen a pensar, tiene sentido, porque básicamente lo que estamos haciendo acá es Pitágoras. ¿Entienden? O sea, si tenemos un triángulo rectángulo con catetos 3 y 4 y el ángulo entre ellos es 90, podemos afirmar que el otro lado va a ser 5. Este es el triángulo tipo que Horacio nos presentó cuando nos enseñó Pitágoras. Y todos los profesores presentan porque es el más común y el más fácil de entender. Bueno, ahora que tenemos 5, si queremos hallar el ángulo, ¿qué es lo que hacíamos? RCL tan. Y acá tenemos el ángulo, que es 36,86, que bueno, en realidad si lo pasamos apretando este botón de acá, esto es para expresarlo en forma precisa, serían 32 grados, 52 minutos, 11 segundos. Con respecto al siguiente, tenemos que es un vector con módulo 5, ángulo 30 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como antes dije, para pasar de forma apolar a polar usamos pol. Para pasar de polar a apolar usamos rec. Y para usar rec tenemos que hacer shift pol. Y acá tenemos rec. Habíamos visto que el módulo es 5. Entonces ya digitamos el 5 porque el primer valor en rec es el módulo. Y ponemos la coma para poner el siguiente valor, que este va a ser el valor del ángulo, del argumento, de omega, que acá es 30 grados. Cerramos paréntesis y damos al igual. Esto da 4,33, que básicamente, como ya habíamos visto antes, este es el valor de la parte real. Para encontrar el valor de la parte imaginaria, hacemos RCL tan o F, depende de cómo quieran decirle, que es 2,5. Entonces, esto se podría expresar como 4,33 más 2,5 i. O si no, 4,33, 2,5. En conclusión, para pasar el método de la forma de expresión cartesiana, tenemos que hacer pol x, que x sería el valor, la parte real del número complejo, coma, i, que i sería la parte imaginaria. Entonces acá, ¿qué es lo que se hace? Pol. Después de apretar pol, apretamos PR, o sea, la parte real, el número que sea, el valor de la parte real, más, bueno, claro, ahora ponemos la coma, entonces hacemos pol, la parte real, coma, la parte imaginaria, y cerramos el paréntesis y apretamos el igual. Ahí nos va a dar el módulo. Pero si nosotros queremos ver el argumento, lo que hacemos es darle RCL más tangente o RCL más F, que nos va a dar el argumento. Y si nos olvidamos de cómo era el módulo, apretamos RCL más coseno o RCL más E.
Cabe resaltar que este omega está en mayúscula porque no encontré ningún omega minúscula. Y ahora, para hacer el cambio de cartesiano a polar, lo que vamos a hacer es shift. Acá cometí un error. Acá sería shift pol. Shift pol para conseguir rec. Después insertamos el valor del módulo, o sea, r, que como ya vimos en el ejemplo mismo del manual, era 2. Y luego insertamos una coma, que acá también faltó la coma, perdón por eso. Coma, el argumento, que como ya habíamos visto en el ejemplo 2 creo que fue, o el 1 del manual, el argumento era 60. Y le dimos a igual. Y ahí ya teníamos los valores. Y acá es lo mismo que en el caso anterior. Para ver la parte real, ya nos la da la parte real, pero si queremos ver la parte imaginaria, hacemos RCL más tangente o más F. No es, esto más es para que separar qué tenés que ir haciendo. No es que ese más tengas que apretar la tecla de más. No, 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 no. Vos haces RCL y después apretás tangente o F. Eso fue todo. Y fue algo bastante complejo. Hasta la próxima.